Estoy convencido que esta información, que se ha empezado a divulgar fundamentalmente en lo que es la plasmación fuera de los círculos más iniciáticos, más esotéricos, a finales del siglo XIX, no se ha sacado ahora por casualidad. Porque ha habido maestros que llevan un tiempo avisando que van a llegar tiempos muy importantes. Cuando miramos hacia atrás, podemos ver que esta humanidad, la que conocemos, la que denominamos quinta, podemos barruntar o podemos creer que existió la Atlántida, pero esta que conocemos, que llamamos cuarta, tenemos datos suficientes como para saber que vivió un momento enormemente curioso entre el siglo VIII y el siglo II antes de Cristo. A los que estéis más interesados en este asunto, que es apasionante, se le conoce con el nombre de la era axial. La era axial, con X, se lo dio un filósofo llamado Jaspers. Jasper fue un estudioso de la filosofía espectacular y tiene escrita, lo escribió en los años 30 del pasado siglo, un texto de muchos volúmenes que es la historia de la filosofía. Esta persona estudió filosofía y estudió la historia de la filosofía de un modo tremendo y nos dejó una obra magna, una obra colosal. Pues bien, estudiando la historia de la filosofía, ha habido también otros autores, pero ninguno con el nivel de Jasper, él se dio cuenta de que entre el siglo VIII y el siglo II antes de Cristo se produjo la encarnación de un montón de hombres y mujeres muy singulares, que se acumularon entre el paralelo 20 y el paralelo 40 del planeta, entre lo que hoy llamamos paralelo 20 y paralelo 40. Es decir, un ámbito geográfico relativamente pequeño. Si lo queremos poner en el mapa, estamos hablando de China, de la India y del Mediterráneo. De China, de la India y del Mediterráneo. Y ahí empezaron a encarnar almas que tendrían que ser muy avanzadas, porque dieron lugar a hombres y a mujeres de una enorme sabiduría. De Buda o Lao Tse, de los profetas del ámbito judío a los filósofos griegos, del antiguo Egipto al Zoroastro, a la corriente zoroástrica en Persia, de la escuela de las 100 flores de China a todo lo que es el nacimiento del budismo, del taoísmo, etcétera, etcétera. Todo eso se produce en muy pocos siglos. Es como si en esa inteligencia, que puede ser que esté detrás de todo, a esta humanidad hubiera habido un esfuerzo por aportarle mucha información, mucha sabiduría. Una sabiduría que siempre ha estado ahí, pero que estos personajes tan insignes quisieron como poner en evidencia. Es muy interesante el estudio de esto. Es muy interesante el repaso a los nombres y apellidos de tantos hombres y de tantas mujeres, que en un contexto geográfico tan pequeño y en un contexto histórico, diré, hombre, son varios siglos, sí, pero eso en el contexto del desarrollo de la humanidad no es nada. Estamos hablando de un puñado de siglos, coincidieron en traer a la humanidad, en poner de manifiesto a la humanidad una enorme sabiduría. Jasper no introduce, fijaros que habla del siglo II antes de Cristo, no introduce a Jesús de Nazaret en la era axial. Es como si ese desembarco masivo de grandes almas hubiera concluido, según Jasper, en el siglo II, antes de Cristo. La figura de Jesús de Nazaret no tengo yo que descubrirla a nadie. Y Jesús de Nazaret, sin duda ninguna, hizo aportaciones muy importantes, de mucho tipo, de muchas formas. Pero con independencia de que todas las tradiciones espirituales han hablado de que hay un final de los tiempos, entendiendo el final de los tiempos no como el final del mundo, sino como el final de un ciclo que afecta a la humanidad.
A eso se refieren todas las tradiciones espirituales. El cristianismo se refiere a ello. La parusía, la venida, la segunda venida. Los musulmanes lo llaman la hora. En el mundo budista, en el mundo hinduista, tiene una denominación. Los hinduistas hablan del Kali Yuga previo, ¿no? Pero no hay ningún instructor espiritual, permitidme que lo denomine así, que se moja tanto como Jesús de Nazaret. Es como si a esa enorme afloración de sabiduría que se da en la era Sial, Jesús de Nazaret la completara con algunos elementos que pueden entenderse que son complementarios de lo que ya venía, pero que en algunos puntos sitúa un enfoque muy novedoso. Jesús de Nazaret se moja enormemente cuando habla del final de los tiempos. No rehúye el asunto. Es verdad que en los evangelios cristianos, mejor dicho, perdón, en el Nuevo Testamento hay un libro que es el libro de las revelaciones, el libro del Apocalipsis, que habla de cosas como esta, ¿no? Pero ese libro es tan alegórico, utiliza tanta simbología, que no sabemos muy bien de qué va. En cambio, a Jesús de Nazaret se le pregunta directamente por sus compañeros: Maestro, ¿cómo será el final de los días? Y en Lucas, en el Evangelio de Lucas, y sobre todo, muy especialmente en el Evangelio de Mateos, no rehúye la respuesta. Vamos a verla ahora cuando entremos en las humanidades. Pero lo que yo quiero sobre todo ahora recalcar, porque lo vamos a ver con tranquilidad, pero como punto final de esta introducción, es que Jesús de Nazaret indica que va a haber un corte. Que va a haber un corte. Que va a haber una especie de selección en un momento concreto. Cuando a Jesús se le pregunta cómo será el final de los tiempos, él habla del final de esta generación. Es una traducción correcta del lenguaje original. Habla del final de esta generación. No está hablando del final de la tierra, no está hablando del final de la humanidad, habla del final de esta generación. ¿Qué es esto de esta generación? Pero es de lo que habla. Describe, tras decir: no sabéis ni el día ni la hora, solo el Padre lo sabe, como para decir, oye, que esto no es un tema que ni los maestros más maestros lo saben. No sabéis ni el día ni la hora. Pero dice a continuación: cuando el verano esté llegando, la higuera echa hojas. Estar atentos, porque no sabiendo ni el día ni la hora, podréis percibir las señales. De la misma forma que el hecho de que la higuera eche hojas es señal de que está llegando el invierno. Estar atento a las señales. Habla de unos tiempos de desolación, habla de una gran tribulación, habla del triunfo de una bestia, y todo esto lo sitúa en un contexto donde dice que finalmente dos mujeres estarán en el molino. Una seguirá estando y otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo. Uno seguirá estando y otro dejará de estar. ¿Qué significa esto? Es para reflexionarlo mucho. ¿Qué significa esto? Se une el final de una generación, no el final de la vida, no el final del planeta, ni siquiera el final de la humanidad, de una generación, se liga a unos acontecimientos que a ninguno nos gustan en su descripción: la tribulación, la desolación, el anticristo, pero se remarca que en ese final habrá un corte. Cuando hablo de corte me refiero a que dos estarán, uno seguirá estando y otro dejará de estar. Hay un corte. ¿Qué significa ese corte? ¿Qué contenidos tiene? Lo que sí sabemos es que esto no es un tema de tantos por ciento. No significa que vaya a pasar algo en términos de evolución en conciencia,
donde el 50% de los seres humanos pasan y el 50% no lo pasan. Porque en la época en la que Jesús habla, las matemáticas no tenían la configuración que tienen actualmente. Y aquí hay algunas personas que saben muy bien de lo que estoy hablando. En esa época, cuando se hablaba en general, se hablaba de uno y lo que es más que uno. De uno y lo que es más que uno. Cuando se habla de dos, no se está hablando de dos. No es que haya dos, y es el 50%. Que hay un corte, sí. Que hay algún tipo de selección, sí. Pero no le apliquemos el esquema del 50%.